Estamos de regreso acá en Este Oeste y en esta siguiente etapa ya nos acompaña Roberto Alejos, como les dije al inicio, constituyente, diputado actualmente del Congreso de la República, y nos está acompañando también el doctor Edith Stein, quien es actualmente ha estado apoyando, asesorando con otro grupo de personas al presidente de la República acerca de esta temática. Es ex vicepresidente de la República, ex canciller también de Guatemala, y Alejandro Balcells, quien es presidente del Centro para la Defensa de la Constitución. Hemos estado discutiendo acerca de la reforma del Estado y las posibles reformas a la Constitución. Roberto, tal vez estábamos hablando al final del segmento anterior con respecto a las formas y lo que los constituyentes dejaron establecido. Eran los artículos que podían ser modificables solo con una Asamblea Nacional Constituyente específica para los artículos que fueran a modificarse, la parte orgánica, como se le dice, que es donde están las instituciones, donde se desarrolla la forma de administrar el Estado, y aquellos artículos pétreos que se plantea que no pueden ser modificables. Se estableció entonces una constitución que permite tener un pacto sociopolítico del país, de la sociedad, pero que al mismo tiempo permitía ir actualizando aquellas partes que pudieran ser o que necesitaran ser modificables, y dejaba más fácil modificar lo que era la operación del Estado, pero más difícil modificar aquello que fuera más dogmático o de derechos. Es donde estamos hoy. Ya sufrió una modificación la Constitución en el 94 y un intento en el 98 que no prosperó. 27 años tiene la Constitución, Roberto. Buenas noches. Buenas noches. Pues de nada, gracias. Un honor estar aquí, de veras. Pues realmente lo que sucede es que nosotros sostenemos que aquella Asamblea Nacional de 1985 fue en realidad un pacto de nación. Y precisamente porque ningún partido político tenía mayoría en aquel entonces, ningún partido político estaba gobernando, no había campaña electoral, ni siquiera sabíamos si iba a haber campaña en el corto plazo. La población salió a votar masivamente, 85%, poco más del 85% de la población le dio respaldo a esa Asamblea Nacional Constituyente y no le dio el voto a un solo partido, ni siquiera a una sola ideología. O sea, el MLN en aquel entonces autodeclarado el anticomunista de la época en la Guerra Fría, el PR, que era la izquierda de aquel entonces, y la UCN como el partido de la tercera vía, el partido mediático, el que encareció las campañas, por cierto, otra vez, de la música y todo lo que ahora están viendo, y todavía le dio participación a los partidos tradicionales como el PNR, el PR, los partidos a los cuales pertenecíamos. Hubo necesidad que hubo 3 copresidentes. No llegó a haber mayoría. Hubo necesidad de ponernos de acuerdo y llegar a un verdadero pacto de nación hasta en eso. No se podía imponer un presidente de una ideología determinada con tres partidos mayoritarios tan distintos el uno del otro, y se llega al pacto de tener 3 presidentes. Era un tema simpatiquísimo, cada mes se cambiaban hasta de oficina con todo y escritorios, pero la constituyente se manejó muy bien dentro de ese pacto de gobernabilidad y dentro de esa búsqueda de acuerdos. Hace poco uno de los constituyentes se peleaba conmigo diciendo que el tema de un congreso de puertas abiertas me lo robé de la constituyente, que realmente fue una constituyente de puertas abiertas. Se escuchó a todos los sectores, cada uno de los artículos fue motivo de un consenso, de diálogo, fue un tema largo, y ahí es donde, digamos, se toma la decisión que esa parte, con ese enfoque, esa carga fuerte en materia de derechos humanos, es una constitución que por primera vez empieza hablando de la persona y no del Estado, que ese era un tema que había que proteger. Si íbamos a dejar una constitución flexible que permita modernizarnos a los cambios de la época, como sucede ahorita, porque estamos de acuerdo en que realmente hay que hacer cambios para fortalecer las estructuras del Estado, pero que la flexibilidad debería de ir precisamente en lo que va cambiando de acuerdo a la historia, a la coyuntura y a las necesidades del país, pero que lo que no debe cambiar nunca, que es el respeto a la vida, el respeto a todos los derechos inherentes de la persona y que son, digamos que la base de cualquier democracia, por pequeña que sea como la nuestra, no debería de ser tocados tan fácilmente. Los artículos no quieren veto, sino que sí permite una modificación. Sí permite una modificación, pero tiene que ser a través de una Asamblea Nacional específica. Cuando escuchamos todo esto y escuchamos al inicio el dilema y la necesidad de la reforma de las instituciones, realmente me venía por eso a la mente este tema, y es que las instituciones o la reforma institucional está justamente en ese set de artículos que se pueden modificar por medio del Congreso de la República y por medio de una consulta popular, o sí se está planteando tocar algo de lo que está en esos primeros artículos.
hasta donde hemos conversado, en realidad la tendencia de las reformas parece ir más bien a la parte orgánica, no a la parte dogmática, y por lo tanto siempre dentro del marco de lo que la propia Constitución establece, se buscaría una reforma por la vía del Congreso de la República sometida a una consulta popular. No es una decisión tomada definitivamente, pero yo quisiera volver a enfatizar lo del principio. Lo que se está buscando es convertir al Estado guatemalteco en un instrumento más eficaz y más respondente a las necesidades de la población. Si en alguno de esos elementos que se buscan fortalecer hay necesidad de tocar el texto constitucional, bueno, imagino que los constitucionalistas redactarán para el presidente las propuestas del caso. Bueno, ustedes saben que no soy jurista, menos constitucionalista. Quizá el papel de una persona como su servidor en este equipo, con experiencia en la gestión pública, por lo menos cautelar que ciertos temas políticos de fondo se puedan atender de manera integral. Yo quisiera poner un ejemplo quizá muy sencillo, pero que alude a parte de las discusiones ciudadanas que se tienen. Guatemala tiene un serio problema de atención en justicia. Somos 334 municipios, solo 70 tienen presencia del Ministerio Público, solo 20 tienen presencia de la Defensoría Pública Penal. Bueno, cualquiera diría, pero para resolver eso es cuestión de plata. Dele más dinero al organismo judicial, poblen el país a nivel de todos los municipios de la presencia institucional que se requiere y se acabó. Pero no es así. El sistema de tribunales tiene una forma de ser supervisado tal que, como en otros países en donde han ocurrido temas similares, los magistrados de la Corte Suprema son los responsables, que en un tiempo corto terminan de ser magistrados, vuelven a ser jueces y por lo tanto, como decimos popularmente, entre bomberos no se machucan las mangueras. Es muy difícil que exista un régimen de sanciones estricto hacia los jueces que no cumplan con sus funciones. Bueno, pero de eso deriva justamente cosas como lo de Silvia de León, que ocurre esta semana, cuando la Corte toma una decisión, un grupo de jueces respalda porque se ven reflejados en un espejo. Bueno, el presidente de SEDECOM en el sector anterior mencionaba una propuesta hecha por las dos universidades y por ACIES al Congreso, en donde se anotan precisamente las reformas al sistema de justicia que fortalecerían una justicia pronta y cumplida para la ciudadanía. Esas sí son reformas que algunos de nosotros, pues yo como miembro de ACIES no solo las avalo y las respaldo, sino además creo que son en efecto pertinentes y están en sintonía con hacer avanzar el diseño del Estado guatemalteco en sus servicios para que la población pueda tener acceso. Eso que estamos hablando es de la parte orgánica, o sea, sería poder ir y modificar la estructura y las funciones que tienen los magistrados dentro de lo que es esa parte de la Constitución. Claro, yo creo que nadie va a decir, no he oído por lo menos que nadie lo diga, que esté en contra de una reforma sustantiva del sistema judicial. El sistema judicial no puede seguir funcionando así. No podemos tener magistrados que cada 5 años pierdan su investidura de magistrados y tengan que ir a peregrinaje en la 9ª Avenida del Congreso para ver si son reelectos. Definitivamente eso ha sido un error. Creo que también fue un error la reforma del 93 en ese sentido. Me gustaba más cómo estaba en el texto original que ustedes establecieron. Definitivamente no se fortalece una carrera judicial, no se le da independencia a los jueces de hecho, pues porque pueden ser susceptibles de traslados, en fin, pero también si va a tener más derechos el organismo judicial, va a tener más prebendas, va a tener más apoyo,
tenemos que tener procedimientos para que sean más responsables. Digamos, el ciudadano común no tiene mayores armas cuando existe un abuso judicial, y el sistema judicial tiene que tener procedimientos intraorgánicos y no extraorgánicos para poderse depurar y poder sancionar. Tengo que ir al corto, pero justamente aquí regresamos a un punto que hablábamos al inicio. La Constitución lo que establece son límites al poder en función de los derechos de los individuos. Y en este caso estamos viendo cómo le damos más fuerza al poder para poder llevar a cabo ciertas acciones. Ese balance es el punto de equilibrio. Pero sí están correlacionadas. Mientras Claro. mejor tengamos un sistema de control, mejor va a ser nuestra libertad, porque precisamente nos Y vamos a asegurarnos poder un defender. debido proceso y esos procedimientos. Estamos aquí al corte. Estamos acá en Este Oeste. Un momento.